De acuerdo a los egiptólogos, las pirámides de Egipto fueron construidas con el único propósito de servir como tumbas para los tres faraones mencionados en mi video anterior, Keops, Kefren y Miserino. De cualquier manera, hay algunas dificultades obvias que esta afirmación pasa por alto. Por ejemplo, la cámara mortuoria de la pirámide de Kefren se encontraba vacía cuando se abrió por primera vez en 1818. De hecho, estaba más que vacía porque la cámara estaba severa y austeramente vacía. El sarcófago de granito pulido que yace embebido en el suelo también fue hallado vacío, con su tapa rota en dos pedazos cerca de ahí. ¿Cómo puedes explicar esto? Para los egiptólogos la respuesta es muy obvia. En alguna ocasión anterior a 1818, no muchos cientos de años después de la muerte de Kefren, ladrones de tumbas entraron a la cámara, se llevaron todos los objetos que ahí se encontraban, incluyendo el cuerpo momificado del faraón. En la pirámide más pequeña, la de Miserino, la historia es similar. Al entrar por primera vez en 1837 se encontró un sarcófago de basalto, una tapa de madera y algunos huesos. Se asumió, naturalmente, que esos huesos eran del faraón Miserino. La ciencia moderna ha probado, sin embargo, que los huesos y la tapa del ataúd datan de la era del cristianismo temprano, eso es unos 2500 años después de la era de las pirámides, y por tanto representa un entierro invasivo de un individuo mucho más joven que el faraón. En cuanto al sarcófago de basalto, este pudo haber pertenecido a Miserino, pero nadie tuvo oportunidad de revisarlo ni inspeccionarlo porque se hundió junto con el barco que lo trasladaba a Inglaterra en algún lugar cerca de la costa de España. Como se reportó vacío cuando se encontró, se asumió que el cuerpo había sido robado por ladrones de tumbas también. Igualmente se supuso que el cuerpo de Keops había sido robado, ya que su pirámide se encontraba vacía también. El misterio de la momia perdida de Keops comienza en el siglo IX después de Cristo, cuando el califa Al-Mamun prometió a unos pedreros que trabajaban en una cantera cercana una cantidad enorme de oro una vez que lograran llegar al centro de la pirámide. A través de una serie de eventos afortunados y con mucha suerte, estos mineros lograron abrir un túnel que conecta con lo que actualmente se conoce en la pirámide como el corredor descendente. Por otro accidente aún más feliz, la vibración de los equipos de los mineros lograron soltar una piedra caliza que se encontraba sobre ellos y encontraron otro corredor que los llevaría a ascender, ahora sí, al corazón de la pirámide. Pero hay un problema. Este corredor se encontraba tapado por unos bloques de piedra de granito sólido, claramente contemporáneos de la construcción de la pirámide. Los mineros no pudieron quitar estos bloques, por lo que decidieron darles la vuelta y romper las paredes de caliza para entrar a través de ellas. Algunas semanas después volvieron a dar con el corredor ascendente, después de haber superado un obstáculo que nadie había pasado antes. Esto implicaba que encontrarían una cantidad inimaginable de horas de oro y joyas como nadie que hubieran conocido en sus vidas. La verdad es que hay una historia que afirma que Al-Mamun realmente buscaba una cámara que contenía inconmensurables conocimientos ancestrales y tecnología. De acuerdo a la tradición, los constructores de la pirámide habían colocado instrumentos de hierro y armas con un acero que no se corroía y vidrio que se doblaba y sin embargo no se rompía, y otros extraños hechizos. Pero nunca encontraron nada, nada absolutamente. Lo que hoy se conoce como la cámara de la reina resultó ser un cuarto vacío. Y más decepcionante aún fue que la cámara del rey, un poco más adelante arriba, tampoco contenía nada, a excepción de un cofre de granito del tamaño justo para contener el cuerpo de una persona, y que después fue conocido como el sarcófago. También sin tapa, por cierto, sin decoración y vacío, como todo lo demás. Este sarcófago ha sido examinado minuciosamente en muchas ocasiones y no se han dejado de notar ciertas marcas en sus paredes, como escribió Flinders Petrie. Las marcas indican que el sarcófago fue cortado del bloque original de granito con sierras de 8 pies o más de longitud. Como el granito es extremadamente duro, se asume que el material utilizado para hacer la sierra es bronce, que era el material más duro supuestamente conocido en la época, con incrustaciones de joyas más resistentes que eran los puntos de corte. Un misterio aún mayor es el prometido por algunos agujeros cilíndricos excavados directamente en el granito y que contienen también marcas de taladro como si hubieran sido cortados en la actualidad. Estas marcas indican que se debió ejercer una presión de 1 o 2 toneladas sobre la broca, porque las marcas en el granito no pudieron ser hechas sino por una broca con una enorme presión sobre ella.
No es extraño que hace más de 4.500 años los egipcios hayan tenido acceso a herramientas que parecen de la edad industrial. Este no es el único ejemplo en Egipto que hay de semejantes taladros. Muchos artículos se han encontrado a través del tiempo que tienen estas marcas y sin embargo jamás se han encontrado las herramientas que los fabricaron. En el año de 1993, Robert Bauval, un controvertido ingeniero belga con un gusto por la astronomía, observó algo que nadie había notado anteriormente. Las estrellas que conforman el cinturón de Orión en el cielo tienen el mismo patrón que las 3 pirámides de Egipto. La evidencia mostrada por Bauval indica que el mapa terrestre de las pirámides refleja minuciosamente un mapa estelar de las estrellas e incluso pudieran indicar el tamaño de ellas si comparamos los tamaños de las pirámides entre sí. ¿Pudieron haber sido construidas intencionalmente las pirámides para reflejar el cinturón de Orión? La verdadera sorpresa es que los cálculos de Bauval indican que sí. Las pirámides parecen ser un reflejo del cielo en la Tierra. El problema es que en la actualidad las estrellas no coinciden exactamente sobre las pirámides, pero sí lo hicieron en el año 10.450 a.C. Si las pirámides egipcias no contienen ningún rasgo de ser egipcias, si la estela del inventario nos indica que las pirámides ya estaban ahí cuando Keops era faraón, si la orientación de las pirámides coincide en todos los sentidos con el mapa ancestral de hace más de 12.000 años, ¿qué podemos deducir? Otro investigador, John Anthony West, afirma que hay más evidencias de que tanto las pirámides como otras estructuras al norte y al sur de ellas son más antiguas de lo que se afirma. West sostiene que la Esfinge de Giza y el templo de Osiris en Abidos tienen marcas de erosión provocadas por agua corroborables científicamente y que solo pudieron haberse hecho mientras ocurría el deshielo que acompaña al final de la era de hielo, alrededor de 7.000 años antes de Cristo. Lo que esto implica que tanto la Esfinge como el templo de Osiris y otras estructuras más fueron construidas antes del año 10.000 antes de Cristo. 10.000 años antes de Cristo, ¿pudiera haber existido una civilización de la que no conocemos nada en esa época? Hay evidencia que es fácil de encontrar y ella me permite sospechar que una civilización así pudo haber existido. Debió haber sido una civilización de navegantes para que pudiéramos conocer los mapas de los que he hablado en mis primeros videos. Luego debieron ser una civilización de constructores también, porque las ruinas de Tiahuanaco, Teotihuacán y Egipto lo corroboran. Constructores que eran capaces de levantar bloques de piedra de 200 toneladas con facilidad y que sabían alinear sus construcciones con los puntos cardinales del planeta. Constructores que podían hacer trazos sobre el terreno y mantenerlos en línea con las estrellas. Una civilización así debió haber existido para que todo lo que les he contado pueda haberse llevado a cabo. ¿Dónde pudiera esta civilización haber crecido, sin embargo? Porque no nos quedan rastros de ella. No es difícil de imaginar una época de catástrofes que destruyera rastros de la civilización, dejando a la humanidad sumida nuevamente en sus inicios. Por supuesto que los sobrevivientes se mantendrían juntos para sobrevivir y mientras tanto transmitir sus conocimientos a través de historias que luego se convertirían en mitos, como el de Gilgamesh, el de Noé, el de las inundaciones de las culturas americanas e incluso las inundaciones del Popol Vuh, que son todos iguales. Se separan después esta civilización en grupos que pueblan el planeta nuevamente, iniciando así una serie de culturas nuevas, de las cuales algunas tienen más éxito que otras en preservar los conocimientos de sus antepasados. Y después de miles de años llegamos a nosotros. ¿Suena todo esto tan descabellado?